A las afueras de Toledo, entre colinas verdes y caminos de piedra que parecían llevar a otro siglo, se alzaba el convento de Santa Clara. Las paredes encaladas resistían el tiempo, las campanas marcaban el ritmo de los días, y en los rincones del claustro, el silencio hablaba más que las palabras. Allí vivía Inés. 24 años. Piel de luna, voz que susurraba como un rezo, manos siempre ocupadas en algo, flores, libros, tierra o panés. Había llegado al convento 5 años antes, dejando atrás una vida que aún le ardía por dentro. Su madre había muerto cuando ella era apenas una niña. Su padre, lo recordaba más como sombra que como figura. El dolor de no tener dónde volver la llevó a refugiarse donde nadie la pedía perfecta, solo presente. No era monja. Era novicia. Una promesa. Un camino aún no cerrado. Cada día comenzaba al amanecer. Se ocupaba de los rosales, del huerto, de leer en voz alta a las hermanas mayores que habían perdido la vista. Su risa era escasa, pero sincera. Sus ojos miraban sin apuro, como si entendieran que la verdad llega cuando uno deja de correr. Lo que nadie sabía era que, por las noches, Inés escribía. En un cuaderno de tapas desgastadas. Palabras sin nombre. Pensamientos que no cabían en las oraciones del día. Escribía sobre la libertad, sobre lo que nunca se atrevió a decir, sobre un anhelo que aún no tenía forma. A 100 kilómetros de allí, en el corazón de Madrid, vivía Tomás Aguilar. 40 años. Ejecutivo, inversor, dueño de una cadena hotelera con presencia en media Europa. Hombre de cifras, no de gestos. Su apellido pesaba, su agenda no tenía huecos, su teléfono nunca descansaba. Lo admiraban, lo temían. Pero nadie lo conocía realmente. Tomás no creía en el amor. Había aprendido desde muy joven que depender era una debilidad, que sentir era un riesgo. Creció bajo el juicio frío de una madre exigente, en una casa grande y silenciosa. Nunca tuvo espacio para ternura. Lo suyo era avanzar. Hasta que un accidente lo detuvo. Un choque en la autopista. Un coche que derrapó bajo la lluvia. 2 costillas rotas, un golpe en la cabeza, y una sentencia médica, descanso absoluto. Lejos del ruido, del concreto, de todo lo que él creía controlar. Fue su asistente quien le propuso retirarse unas semanas a una casa rural cerca de Toledo. Silencio, aire limpio, nada que firmar. Solo eso. Y aceptó, sin saber por qué. El primer encuentro fue casual. Tomás salía a caminar, frustrado por la falta de señal. No entendía cómo era posible vivir sin conexión. Inés volvía del huerto, con las manos manchadas de tierra y una rama de lavanda en el cabello. Él iba con prisa. Ella, con calma. Chocaron ligeramente en una curva del sendero. ¿Está perdido?, preguntó ella, tranquila. Estoy desconectado. Lo cual es peor, respondió él, irritado. Tal vez no, a veces perderse es la única forma de volver. Tomás la miró como si no supiera qué hacer con una frase que no venía con lógica. Ella no esperó su respuesta. Siguió caminando, con los pies descalzos y la frente en alto. Desde ese día, él comenzó a buscarla sin admitirlo. La veía a la distancia, entre rosales, en el claustro, leyendo a las ancianas. La observaba con la curiosidad de quien mira algo que no encaja en su mundo. No entendía cómo alguien podía vivir con tan poco. Con tan paz. Una tarde, la abordó de nuevo. ¿Por qué entraste al convento? Porque necesitaba escucharme. ¿Y no es una forma de esconderte? No. Es una forma de encontrarme sin que me interrumpan. ¿Y qué pasa si alguien te saca de ese mundo? Inés lo miró, sin parpadear. Entonces tendré que elegir si sigo huyendo o si empiezo a caminar hacia mí. Tomás volvió a casa con preguntas que no sabía cómo responder. Durmió mal. Despertó inquieto. Por primera vez en años, no pensaba en cifras, sino en esa voz que no gritaba pero no se le iba de la cabeza. Inés,
por su parte, comenzó a escribir con otro pulso. Ya no solo hablaba de ella. Hablaba de él. Del hombre que parecía de mármol pero tenía los ojos tristes. Del gesto arrogante que escondía hambre de algo más que poder. Del silencio que dejaba cuando se iba. La Madre Superiora no tardó en notar el cambio. Inés, estás distraída. No lo niego. Ese hombre no es parte de nuestro camino. Pero sí es parte del mío. Aunque aún no entienda por qué. Un día, Tomás le llevó un libro. No es un regalo. Es un préstamo. Solo quería saber si lees más allá de los salmos. Ella lo tomó. Gracias. ¿No me vas a preguntar por qué lo traje? Ya lo sé. Ah, ¿sí? Porque querías una excusa para quedarte 5 minutos más. Él rió. Una risa real. No la que se usa en reuniones. Tal vez. Entonces quédate. Y lo hizo. Sin hablar. Sentados bajo un olivo. Respirando al mismo ritmo. Ese fue el inicio. Del deshielo. Del cambio. Del encuentro entre dos vidas que nunca debieron cruzarse, pero que, al hacerlo, empezaron a escribir algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Los días comenzaron a tomar una forma distinta. Tomás ya no revisaba sus correos con ansiedad. Su móvil permanecía en silencio más horas que nunca antes. Empezó a caminar por los senderos del convento como si buscara algo que no sabía nombrar. Y, sin quererlo, su brújula se volvió ella. Inés. Siempre haciendo algo. Siempre en movimiento calmo. Un misterio que no intentaba impresionar, pero que dejaba marcas en el alma. Una tarde, mientras le ayudaba a cargar cajas de frutas para las hermanas, Tomás resbaló. Cayó torpemente y rió. Inés también. Fue la primera vez que rieron juntos. Ahora sabes lo que es caer sin perder nada, le dijo ella, ayudándolo a levantarse. No estoy acostumbrado a que me levanten. Pues aprende. Ese fue el momento exacto en que Tomás empezó a rendirse. No ante ella. Ante sí mismo. Esa noche, escribió un mensaje para un amigo empresario que llevaba semanas insistiendo en que volviera a Madrid. No puedo. Estoy ocupándome de algo que no se compra. No lo envió. Solo lo escribió para entenderlo. Inés, por su parte, había dejado de escribir en su cuaderno. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no necesitaba esconder sus pensamientos en papel. Ahora miraba a Tomás y sentía lo que no estaba en ningún versículo. Un temblor. Una certeza. Un deseo no físico, pero sí profundo, que él se encontrara. Que él se salvara. La Madre Superiora volvió a hablar con ella. Ese hombre te está apartando del llamado. Tal vez me está empujando al verdadero. ¿Y cuál sería ese? Ver a Dios en donde antes no lo buscaba. ¿Y si te equivocas? Entonces sabré que al menos lo intenté sin miedo. Tomás comenzó a hacer preguntas que nunca se había permitido. ¿Por qué crees en algo que no ves? Porque siento cuando está. ¿Y no temes perder lo que conoces? Temo más quedarme donde ya no crezco. Esa frase lo acompañó todo el día. Un domingo, se sentaron juntos frente a una pequeña capilla al borde del bosque. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer?, preguntó él. Respiro. Camino. Escucho. ¿A quién? A mí. Y a todo lo que me rodea. A veces, el viento tiene más respuestas que las personas. Él cerró los ojos. Por primera vez, no sintió culpa por no tener el control. Esa misma noche, le pidió que lo llevara al huerto. Quiero aprender a sembrar algo que no sean negocios. Ella sonrió. Entonces ven con paciencia. Se arrodillaron sobre la tierra. Sembraron lechugas. En silencio. Solo con las manos.
Solo con verdad. A los pocos días, Tomás recibió una llamada. Una gran operación internacional. Una oportunidad única. Millones en juego. Debes volver a Madrid de inmediato, dijo su socio. Tomás colgó sin responder. Y caminó directo al convento. Buscó a Inés. ¿Qué harías tú si tu pasado te exige y tu presente te abraza? Ella no respondió de inmediato. Luego dijo. No elijas lo que brilla. Elige lo que te sostiene cuando todo lo demás se apaga. Él se quedó en silencio. Y supo que, por primera vez, tenía miedo de perder algo que no podía reemplazar. Intentó alejarse. Volvió a Madrid por 2 días. Firmó papeles, asistió a reuniones, durmió en su ático sin ventanas abiertas. Y sintió vacío. El silencio ya no era paz. Era ausencia. La suya. Y la de ella. Regresó antes de lo previsto. A pie, caminando desde la estación como quien vuelve de una guerra sin heridas visibles. Inés lo vio desde el huerto. No corrió hacia él. Solo lo esperó. ¿Volviste? No podía no hacerlo. ¿Y qué dejaste atrás? Una vida sin raíz. Se sentaron bajo el mismo olivo. Y por primera vez, Tomás habló de su infancia. Del miedo. De la rigidez. Del amor que nunca entendió. Inés no lo interrumpió. Solo le tomó la mano. Y dijo. No necesitas redención. Solo necesitas quedarte. Él apretó los ojos. Y supo que estaba cambiando. No por ella. Por lo que ella despertaba. Esa noche, soñó con campos. Con una casa pequeña. Con libros. Con panés en la mesa. Y con ella, leyendo en voz baja. Despertó con lágrimas. Pero sin miedo. El tren a Madrid salió a las 6:45 de la mañana. Inés no lloró al dejar el convento. Tampoco sonrió. Su rostro era una calma contenida, como si todo dentro de ella estuviera en movimiento, y sin embargo, se mantuviera firme. Llevaba poco, su cuaderno, 2 vestidos sencillos, un rosario de madera, una fotografía de su madre. No más. El resto lo dejaba atrás por decisión, no por pérdida. Tomás no le dijo una sola palabra durante el trayecto. La miraba, a veces, como si aún no pudiera creer que ella estuviera allí, sentada a su lado. Como si tuviera miedo de romper el momento con algo tan trivial como una frase. El tren avanzaba. Y con él, también su historia. Llegaron a un apartamento discreto en el barrio de Chamberí. No era lujoso. Era cálido, lleno de libros, con paredes claras y muebles de madera. Una mesa en el centro. 2 sillas. Una planta que Tomás cuidaba desde hacía meses, sin saber por qué. Inés recorrió cada rincón sin prisa. Este lugar parece haber estado esperándome, dijo. Tomás asintió. Yo también. Los primeros días fueron una mezcla de descubrimiento y torpeza. Inés no sabía cómo organizar su tiempo sin los rezos que marcaban las horas. Se perdía con las alarmas, se sobresaltaba con el tráfico. Pero cada día salían juntos a caminar. Visitaban librerías, cafeterías tranquilas, iglesias pequeñas donde nadie preguntaba nada. Tomás la dejaba en la biblioteca y la esperaba afuera, leyendo el periódico en silencio. Una noche, mientras lavaban los platos, él le confesó. Tengo miedo de no ser suficiente para ti. Y yo tengo miedo de olvidar quién soy al estar contigo, respondió ella. Pero aquí estamos. Entonces que no nos convirtamos en refugio. Seamos impulso. Inés comenzó a estudiar filosofía en la biblioteca pública. Leía todo lo que encontraba sobre ética, amor, mística, libertad. Tomás la escuchaba con atención. A veces no entendía todo lo que ella decía, pero la forma en que lo decía le bastaba para querer seguir aprendiendo. Una tarde,
ella cerró un libro y lo miró. ¿Tú crees que amar es elegir o entregarse? Creo que yo nunca amé de verdad hasta ahora. Así que estoy aprendiendo. Entonces sigamos eligiéndonos. Pero también soltando el miedo. Los medios empezaron a hablar. Rumores, titulares sensacionalistas, fotos robadas. El poderoso empresario Aguilar deja su imperio por una novicia. Escándalo en el convento de Santa Clara. Ella lo salvó o lo hundió, la historia de un amor improbable. Inés quiso desaparecer. Tomás quiso pelear. No necesitamos que entiendan, dijo ella. Pero quiero protegerte. Entonces solo quédate. Eso es suficiente. Él organizó una pequeña rueda de prensa. Sin cámaras. Solo palabras. No estoy renunciando a nada. Estoy eligiendo vivir. No estoy cayendo. Estoy dejando de fingir. Y ella no es mi sombra, es mi espejo. Después de eso, los titulares se callaron. Porque no había escándalo que vender donde todo era tan honesto. Un día, Inés volvió a escribir en su cuaderno. Ahora entiendo que el silencio no siempre es ausencia. A veces es espera. Y tú fuiste el sonido que me enseñó a escucharme sin culpa. Tomás también comenzó a escribir. Cartas para su padre, que nunca envió. Notas para su madre, que ya no vivía. Fragmentos de su infancia que por fin se atrevía a mirar. Lo hacía por las noches, con la lámpara encendida y la respiración de Inés en la habitación contigua como único sonido. En un viaje corto al norte, se detuvieron en una casa rural entre montañas. Llovía. La chimenea estaba encendida. Inés miraba por la ventana. Nunca pensé que sería feliz sin certezas. Yo nunca pensé que sería feliz, respondió él. ¿Y ahora? Ahora quiero que esta calma no se convierta en costumbre. Quiero seguir agradeciéndola. Comenzaron a escribir un libro juntos. No sobre su historia. Sobre lo que significa cambiar de camino sin perderse. Sobre dejar de huir. Sobre empezar a sentir. Lo titularon Donde empieza el alma. Cada página era un encuentro entre dos mundos que habían aprendido a no combatirse. Un día, Inés recibió una carta del convento. Era de Sor Águeda, la hermana que le enseñó a cuidar los rosales. No reniegues de lo que fuiste. Llévalo contigo como raíz. Aquí seguimos rezando por ti. No para que vuelvas. Para que no olvides. Inés lloró. Y respondió. No me fui. Me expandí. Sigo buscando a Dios, solo que ahora lo encuentro en otros lugares, en una taza de té, en un hombro donde descansar, en un amor que no exige renuncias. La vida juntos no era perfecta. Discutían por cosas mínimas. Inés sentía nostalgia del claustro. Tomás se frustraba cuando no podía controlar su ansiedad. Pero todas las noches se elegían. Dormían tomados de la mano. Y eso bastaba. Un domingo, al despertar, Inés dijo: Quiero plantar un jardín. ¿Aquí, en Madrid? Sí. En la terraza. No para tener flores. Para recordar que lo hermoso también necesita tierra, agua, espera. Y así lo hicieron. Semanas después, florecieron las primeras violetas. Y Tomás, al verlas, dijo: Es curioso cómo algo tan pequeño puede ser la prueba más grande de que estamos vivos. Y amando, añadió Inés. ¿Tú me amas? Sí. Yo también. No lo dijeron como promesa. Lo dijeron como certeza. Y por primera vez, Tomás no tuvo miedo de decir yo también. Porque ahora sabía que amar no era entregarse. Era atreverse a ser. La primavera había comenzado a pintar el convento con colores suaves. El huerto rebosaba de vida, los árboles se cubrían de flores blancas y las campanas parecían sonar con más dulzura. Todo parecía respirar más lento.
Tomás también. Cada día, su rutina se transformaba. Ya no era el hombre que llegaba apurado. Ahora madrugaba con gusto, ayudaba en tareas sencillas, comía pan casero con las hermanas y se perdía en conversaciones con Inés. Ella no hablaba mucho. Pero lo que decía se le quedaba bajo la piel. Una mañana, mientras regaban los naranjos, Tomás se detuvo a mirarla. ¿Alguna vez pensaste en no seguir en el convento? Inés bajó la vista. A veces. ¿Y qué te retiene? El miedo de no saber quién sería afuera. Pero ya lo eres. Eres más libre que la mayoría. ¿Tú crees? Yo lo veo. Ella sonrió, pero no dijo más. Esa tarde, la Madre Superiora volvió a llamarla. Te veo distinta, hija. Estoy creciendo. ¿Estás enamorada? Inés no respondió. Si lo estás, debes irte. ¿Por qué? Porque tu corazón ya eligió otro camino. Inés caminó sola al atardecer. Se sentó junto a un muro viejo cubierto de musgo. Tomás la encontró allí, con la mirada perdida. ¿Puedo sentarme? Ella asintió. Hoy me dijeron que si estoy enamorada, debo irme. ¿Y lo estás? No lo sé. Yo sí, dijo él. Estoy enamorado de ti. Inés tragó saliva. No sé qué hacer con eso. Yo tampoco. Pero no quiero dejar de sentirlo. No se besaron. No se abrazaron. Solo se quedaron en silencio, juntos. Y fue suficiente. Esa noche, Inés escribió por primera vez en semanas. No sé si Dios me está alejando de ti o acercándome más a mí. Solo sé que tu presencia no me aparta de la fe. Me la devuelve con otros nombres. Tomás soñó con una vida distinta. Una vida sin cifras. Con tierra en las manos. Con una mesa compartida. Con una voz que le leía en voz baja. Pasaron los días. Caminaron juntos cada mañana. Compartieron comida bajo los olivos. Rieron con las hermanas ancianas. Hablaron de libros, de infancia, de miedos. Y un día, sin anunciarlo, él le tomó la mano. Solo esto, susurró. Está bien, respondió ella. Y caminaron así, como si el mundo no necesitara explicaciones. Pero la paz no dura en los lugares donde el cambio duele. La Madre Superiora habló con el obispo. El convento no podía permitir escándalos. No podían retener a una novicia con el corazón dividido. Inés fue llamada a una reunión. Le dijeron que debía decidir. ¿Tu camino está aquí o en otro lugar? Ella tembló. No respondió de inmediato. ¿Y si mi fe está en seguir la voz que me despierta por dentro? Entonces ese ya no es nuestro camino. Esa noche, lloró. No de tristeza. De ruptura. De incertidumbre. Tomás la esperó en la salida del convento, al amanecer. Ella llevaba una maleta pequeña y un cuaderno en la mano. ¿Estás segura? Preguntó él. No. Pero estoy dispuesta. Eso basta. Caminaron juntos hacia la estación. Sin palabras. Sin planes. Solo con la certeza de que algo comenzaba. Y que no sería fácil. Pero sería verdadero. El jardín en la terraza comenzó a crecer con fuerza. Cada mañana, antes del desayuno, Inés regaba las violetas, hablaba con los brotes de albahaca y acomodaba las macetas como si fueran piezas sagradas. Para ella, ese pequeño espacio verde era más que una decoración, era símbolo. Prueba viva de que algo podía crecer sin gritar, sin pedir espacio, simplemente siendo. Tomás la observaba desde la cocina. Eres como ese jardín, le dijo una vez. Llegaste sin ruido, y ahora no puedo imaginar este lugar sin tu color. Inés sonrió. Y tú eres como la tierra, respondió. Oscura al principio, silenciosa, pero sin ti no habría raíces.
El libro que escribían juntos avanzaba con calma. Escribían en turnos. Uno dejaba una página, el otro respondía con otra. No se corregían. No se explicaban. Simplemente dialogaban desde lugares distintos, pero con respeto. Una editora los descubrió por casualidad. Les ofreció publicarlo. Solo si no nos piden cambiar nada, dijo Inés. No queremos ruido, añadió Tomás. Queremos verdad. Aceptaron. El libro se imprimió con papel reciclado, sin contracapa llamativa, sin fotos. Solo palabras. Donde empieza el alma. Y para su sorpresa, la gente lo leyó. Mientras tanto, la vida seguía. Caminar por la ciudad, compartir cafés, cocinar juntos. Inés aprendía a moverse en el mundo sin uniforme. Descubría su cuerpo sin culpa. Descubría su deseo no como pecado, sino como puente. Una noche, al volver de una conferencia que Tomás había dado, se quedaron en silencio frente al espejo del baño. Inés se miró. Ya no soy la que temía lo que sentía, susurró. Tomás la abrazó por detrás. Y yo ya no huyo de lo que no puedo controlar. No hacían planes. Pero un día, sin quererlo, hablaron del futuro. ¿Te ves conmigo dentro de 10 años? Preguntó él. No me veo sin ti, pero tampoco atada a ti. Me gustaría que, si seguimos juntos, sea porque seguimos eligiéndonos, no porque temamos estar solos. Prometo no aferrarme, dijo Tomás. Pero también prometo quedarme mientras tú me dejes. Entonces estamos bien. Un domingo, Inés quiso volver a Toledo. No al convento. Al sendero donde lo vio por primera vez. Tomás aceptó sin preguntar. Caminaron hasta el olivo viejo. Ella se sentó en la misma piedra. Aquí fue donde te miré y pensé, este hombre necesita perderse para encontrarse. Y tú eras el mapa que no sabía que buscaba. ¿Aún lo soy? Eres la brújula. Se abrazaron sin prisa. Sin necesidad de pasado ni promesas. Al volver a Madrid, Inés recibió una invitación inesperada. Una universidad quería que diera una charla sobre espiritualidad contemporánea. Ella dudó. ¿Qué tengo yo que decir que no haya dicho ya alguien con títulos? Tomás le tocó la mano. Tienes tu historia. Y eso vale más que cualquier cátedra. Aceptó. La charla fue en un auditorio pequeño, con estudiantes, docentes, curiosos. Inés subió con su vestido azul claro, sin maquillaje, con el cuaderno en la mano. No vengo a enseñarles nada. Solo a contarles que la fe no es propiedad de las iglesias. Que a veces se encuentra en el dolor. Otras veces en el cuerpo. Y a veces, en el amor que te mira sin querer salvarte. Silencio. Luego aplausos. Al final, una joven se le acercó y dijo. Gracias. Pensaba que tenía que elegir entre sentir y creer. Y tú me mostraste que puedo hacer ambas cosas sin romperme. El libro se agotó en semanas. Gente de todos lados escribía correos, cartas, mensajes. No eran elogios. Eran confesiones. Gracias por nombrar lo que yo no sabía cómo decir. Nunca me había sentido digna de amar después de fallar. Su historia me hizo buscarme sin odio. Inés los imprimía y los colgaba en la pared del pasillo. Cada uno de estos, decía, es un pétalo que no sabíamos que habíamos sembrado. En medio de todo, la vida también trajo sombra. La madre de Tomás, con quien casi no hablaba desde hacía años, enfermó. Un cáncer silencioso. Avanzado. Él dudó si verla. Nunca fue cariñosa. Siempre fue dura. Tal vez ya no tiene sentido. Pero tú sí puedes hacerlo distinto, dijo Inés. No para que ella cambie. Para que tú cierres sin rabia. Fue. Se sentó a su lado en el hospital. Ella no pidió perdón. Tampoco lloró. Pero antes de dormir,
murmuró. No sé cómo amar, hijo. Pero me alegra que tú hayas aprendido. Tomás no respondió. Solo le sostuvo la mano hasta el final. Después del entierro, volvió a casa con los ojos rojos, pero serenos. Gracias por enseñarme a despedir sin odio, le dijo a Inés. Gracias por dejarte tocar. La vida siguió. Como el jardín. Como el amor. Como la escritura. Y cada vez que alguien preguntaba qué eran ellos, respondían. Somos dos que caminan sin pretender poseer al otro. Y eso bastaba. El otoño llegó con aire más frío y hojas en caída lenta. El jardín en la terraza resistía como podía, algunas plantas se marchitaban, otras florecían sin razón aparente. Inés decía que eso también era una lección, que no todo muere cuando debe, y no todo nace cuando se espera. Tomás la observaba mientras ella hablaba con las flores. No porque creyera que ellas respondieran, sino porque entendía que, a veces, hablar en voz alta era la mejor forma de no guardarse lo importante. ¿Sabes qué es lo más difícil de estar viva?, preguntó Inés una tarde. ¿Qué? Sentir sin que eso nos haga pensar que estamos mal. A mí me enseñaron que sentir era perder. Y a mí que sentir debía contenerse. Pero ahora. Ahora sentimos, y eso nos sostiene. El libro que habían publicado seguía viajando por el mundo. Traducciones. Llamadas. Invitaciones. Pero ellos preferían el anonimato, el recogimiento, lo cotidiano. Una sopa compartida. Un paseo en silencio. Un poema leído en voz baja antes de dormir. La vida simple. La vida vivida. Una fundación les propuso abrir talleres para jóvenes. No como profesores. Como acompañantes. No queremos que enseñen teorías, dijo la directora. Queremos que estén. Que escuchen. Que muestren que se puede empezar otra vez sin vergüenza. Inés aceptó. Tomás dudó. Yo no sé estar sin control, confesó. Entonces es el lugar perfecto para ti, respondió ella. Comenzaron los talleres en un centro comunitario de Lavapiés. Jóvenes de historias duras. Muchos sin familia. Otros con heridas invisibles. Inés les hablaba de fe sin religión. De amar sin miedo. De romper la vergüenza. Tomás los escuchaba. A veces no decía nada. Pero su sola presencia les mostraba que los hombres también podían ser refugio. Una tarde, una chica de 16 años dijo. Nunca nadie me miró sin juzgarme hasta hoy. Inés la abrazó. Tú no eres tu historia. Eres lo que decides hacer con ella ahora. En casa, las noches eran espacio sagrado. A veces hacían el amor en silencio. Otras, con palabras suaves que no buscaban erotismo, sino conexión. Tomás descubría que el deseo no era pecado ni debilidad. Era cuidado. Era entrega sin exigencia. Y Inés descubría que su cuerpo no era un templo cerrado. Era un campo fértil. Donde podía florecer también el placer. ¿Te arrepientes de haber dejado el convento?, le preguntó él una noche. No. Me duele a veces. Pero no me arrepiento. Porque hoy también sirvo. También creo. También amo. Solo que con los pies descalzos. ¿Y yo? Tú fuiste el espejo. No el altar. Gracias por no querer salvarme. Gracias por no huir de mí. Una editorial les propuso escribir un segundo libro. Esta vez, con cartas. Cartas que nunca enviaron. Cartas que escribieron a sus yo del pasado, a sus miedos, a sus deseos. Lo titularon Cartas desde el cuerpo. Y fue más íntimo que el primero. Más desnudo. Más verdadero. Una noche, durante una lectura pública, Inés leyó. A la niña que fui, no eras impura por querer tocar, por sentir, por arder en silencio. No eras menos santa por desear.
Eras humana. Y eso también es divino. El auditorio quedó en silencio. Tomás, desde el fondo, la miraba con orgullo y amor. Y también con gratitud. Porque ella había encendido una luz en el que ni siquiera sabía que existía. Pasaron meses. La rutina se volvió raíz. Pero no estancamiento. Seguían caminando. Cambiando. Abriéndose a nuevos espacios. Y un día, sin anunciarlo, Tomás dijo: «Quiero casarme contigo». Inés lo miró largo. «¿Por qué?» «Porque quiero celebrar que seguimos eligiéndonos». «¿Y si no creo en el matrimonio?» «Entonces hagamos uno nuestro. Sin firmas. Sin iglesias. Solo un pacto íntimo». Entonces sí. Se casaron en un bosque. Solo ellos dos. Sin testigos. Se leyeron votos escritos en hojas de papel reciclado. Tomás dijo: «No prometo quedarme. Prometo regresar cada vez que me pierda». Inés respondió: «No prometo obedecerte. Prometo escucharte incluso cuando no estés hablando». Se abrazaron. Y eso fue suficiente. Volvieron a casa como siempre. En metro. Tomados de la mano. Riendo sin razón. Y sabiendo que el verdadero sacramento ya lo habían cumplido hacía tiempo, mirar al otro con verdad. Y no huir. Era invierno otra vez. Madrid amanecía con los árboles desnudos, las ventanas empañadas y las plazas vacías. En la terraza, el jardín de Inés descansaba bajo mantas de tela reciclada. Nada florecía, pero ella lo regaba igual. «¿Por qué cuidas lo que está dormido?», preguntó Tomás una mañana. «Porque el cuidado no se da solo cuando hay belleza. Se da cuando hay promesa». Vivían tranquilos. No perfectos. Había días en los que discutían por cosas mínimas, el silencio excesivo de él, la necesidad constante de ella de nombrarlo todo. Pero siempre volvían a la raíz. A ese punto donde no importaba quién tenía razón, sino quién estaba dispuesto a quedarse. Una mañana, Inés despertó con náuseas. Pensó que era algo pasajero. Pero pasó una semana. Luego 2. Y el cuerpo empezó a hablar. Un test. 2 líneas. Silencio. Se sentó en el sofá con el corazón acelerado. Tomás apareció con un café en la mano. «¿Todo bien?» Ella lo miró. «Estoy embarazada». Él se quedó quieto. No por miedo. Por asombro. «¿Estás segura?» «Sí». Silencio otra vez. Largo. Pero luego él dejó la taza sobre la mesa y se sentó frente a ella. «Nunca imaginé esto. Nunca me sentí preparado. Pero ahora que lo dices, no quiero estar en otro lugar que no sea este». Ella respiró hondo. «Tengo miedo». «Yo también. Pero podemos tenerlo juntos». Comenzó una nueva etapa. Inés, acostumbrada a la introspección, debió abrirse al cambio del cuerpo, a la vulnerabilidad de depender, al ritmo distinto. Ya no podía pasar horas en la biblioteca. Caminaba más lento. Dormía a ratos. Tomás la cuidaba con torpeza dulce. Aprendió a cocinar lo que ella toleraba. Leía en voz alta mientras ella se dormía. Le hablaba al vientre como si ya supiera que su voz sería abrigo. Una tarde, mientras paseaban por el Retiro, Inés dijo: «Nunca pensé que mi cuerpo pudiera ser casa». «Y ahora lo es», respondió él. «Para mí. Para nuestra hija». «¿Crees que será niña?» «No lo sé. Pero ya la amo sin nombre». En el 6º mes, Inés recibió una carta del convento. No de reproche. De bendición. El amor, hija, no contradice a Dios. Solo lo revela de otras formas. Lloró. Por primera vez en meses.
Y sintió que, al llorar, algo antiguo se despedía con ternura. El parto fue difícil. Doloroso. Largo. Inés gritó por primera vez sin culpa. Y cuando la sostuvieron entre sus brazos, ella solo murmuró: «Hola, Alma». Tomás besó su frente. «Gracias por traerme hasta aquí». Los primeros días fueron caos y silencio. Noches sin dormir. Miedos nuevos. Pero también miradas profundas. Pequeños milagros. Un bostezo. Una mano cerrada en la suya. Una respiración sincronizada. El jardín volvió a florecer en abril. Las violetas. Las fresas. El romero. Y Alma, en brazos de Inés, señalaba cada color como si lo descubriera por primera vez en la historia del mundo. «Ella no necesita aprender fe», dijo Inés. «Ella es fe». Una editorial propuso reeditar su primer libro con una carta adicional para Alma. Aceptaron. Y escribieron juntos: «No te enseñaremos a tener éxito. Te enseñaremos a no huir de ti misma. No queremos que seas perfecta. Queremos que seas libre. No te pedimos que creas en lo que nosotros creemos. Solo que no dejes de hacer preguntas». Una mañana, Alma dio sus primeros pasos en la terraza. Tomás la observaba. Ella camina sin saber a dónde. Pero camina. Como nosotros. «Sí», dijo Inés. «Y eso basta». Un periodista los buscó para hacer un documental. Rechazaron la oferta. «Nuestra historia ya está dicha», dijo Tomás. «Lo que importa ahora es vivirla. Y que Alma tenga su propio espacio», añadió Inés. El mundo siguió su curso. Pero ellos ya no querían cambiarlo. Querían cuidarlo. Con actos pequeños. Con palabras lentas. Con presencia. Una noche, después de leerle un cuento a Alma, Inés cerró el libro y miró a Tomás. «¿Crees que estamos haciendo lo correcto?» «No lo sé. Pero sé que no lo haría con nadie más». Ella se acercó. Apoyó la cabeza en su pecho. «Gracias por amarme sin querer moldearme. Gracias por quedarte incluso cuando no sabías hacia dónde íbamos. Nunca supe. Solo confié en ti». Habían pasado 5 años desde aquella mañana en que Inés dejó el convento. 5 otoños. 5 jardines florecidos. 5 inviernos que no dolieron tanto porque siempre había una mano tibia cerca. Alma tenía ahora 4 años. Sus ojos eran un espejo sin miedo. Curiosa, sensible, libre. Decía que cuando fuera grande iba a construir casas para personas que no tuvieran prisa. Y cada vez que lo decía, Inés sentía que algo de ella estaba siendo honrado. Vivían en la misma casa. La terraza era ahora un bosque en miniatura. El jardín crecía desordenado, y a la vez con un orden secreto que solo Inés entendía. Allí plantaban juntos. Recitaban poemas. Pintaban piedras. Regaban con agua y con historias. Un día, Alma preguntó: «¿Dónde estaba yo antes de estar en tu barriga?» Inés sonrió. «En un rincón suave del cielo, esperando a que tu nombre encontrara cuerpo». Tomás la escuchó desde la puerta. Y no dijo nada. Porque la poesía, en esa casa, era idioma diario. A veces daban charlas, pero pocas. Preferían el silencio. No porque no tuvieran que decir, sino porque sabían que lo esencial se comparte con presencia, no con exposición. Su segundo libro, Cartas desde el cuerpo asterisco, había llegado a miles de personas. Pero no se veían como autores, sino como testigos. De sí mismos. De los demás. De lo que pueden hacer cuando uno no se rinde. Una noche de lluvia, Tomás despertó agitado. Había soñado con su infancia. Con gritos. Con ausencias. Se levantó, fue a la cocina, preparó té.
Inés lo encontró en penumbra. Se sentó junto a él. ¿Te duele? Sí. Pero ya no me encierra. ¿Y sabes qué es eso? Sanación. Decidieron viajar a Galicia en verano. Alma quería conocer el mar. Al llegar, corrió por la playa como si el mundo le perteneciera. Inés la observaba. Nunca pensé que el amor tuviera forma de arena mojada y carcajada de niña. Yo nunca pensé que me dejaría amar así, dijo Tomás. ¿Así como? Sin miedo a que se termine. Una tarde, sentados frente al mar, Alma dormía entre ellos. Inés acariciaba su cabello. Tomás miraba el horizonte. ¿Crees que Dios está aquí? Preguntó él. Sí. En todo lo que no necesita ser nombrado para sentirse. ¿Y si no lo veo? No hace falta. Ya estás dentro de él. ¿Y tú? Yo lo sentí por primera vez cuando no me juzgaste por quedarme. Regresaron a Madrid con más calma que antes. Pero algo empezó a cambiar. Inés comenzó a sentir cansancio. Un agotamiento extraño. Dolores persistentes. Visitas al médico. Exámenes. Un diagnóstico. Inesperado. Duro. Tomás lo supo primero. Le costó respirar. Pero no lloró frente a ella. Cuando Inés lo vio en silencio, le tomó la mano. ¿Es grave? Él asintió, con los ojos llenos. Entonces tenemos que vivir distinto, dijo ella. ¿Distinto cómo? Como si cada día fuera un jardín nuevo. No hubo tratamientos largos. No hubo hospitalizaciones eternas. Inés eligió estar en casa. Con su familia. Con sus libros. Con sus plantas. Con su hija. Con su amor. Alma lo supo de a poco. Una mañana preguntó. ¿Mamá se va a ir? Tomás no supo qué decir. Pero Inés respondió. Me voy a quedar en todo lo que te enseñé. ¿Y no vas a estar más? No como ahora. Pero cada vez que riegues una flor, cada vez que cuides a alguien, cada vez que respires hondo, ahí voy a estar. El último día fue sereno. Leyeron juntos. Tomás le recitó el primer poema que ella le enseñó bajo el olivo, años atrás. Alma la abrazó fuerte. Inés cerró los ojos. Gracias, susurró. Por quedarte hasta el final. Gracias a ti, respondió Tomás. Por enseñarme a empezar. La enterraron en un cementerio pequeño, junto a un rosal blanco. Sin mármol. Sin epitafio. Solo un cartel de madera que decía. Aquí floreció alguien que no temió sentir. Tomás volvió a escribir. Cartas para Alma. Notas para Inés. Páginas que no buscaban ser publicadas. Solo respiradas. El jardín de la terraza siguió vivo. Alma lo cuidaba. Le hablaba como su madre le enseñó. Un día, al regar una maceta, dijo. Hoy soñé con mamá. Me dijo que siga caminando lento. Tomás la abrazó. Y eso vamos a hacer. ¿A dónde? Hacia donde haya ternura. Pasaron los años. Alma creció. Libre. Profunda. Humana. Y cuando le preguntaban quién era su madre, ella decía. Una mujer que amó con todo el cuerpo y con toda el alma. ¿Y tu padre? Un hombre que aprendió a sentir sin pedir perdón por ello. Y así, entre cartas, violetas y memoria, siguió latiendo la historia. No como un cuento feliz. Sino como una verdad sin adornos. Una vida que enseñó que a veces el amor no viene a rescatarnos. Viene a mostrarnos que ya estábamos completos. Y que sentir no es debilidad. Es lo más sagrado que tenemos.